Ya llegué yo de nuevo y esta vez con una noticia no tan buena, mis amiguitos y amiguitas. ¿Sabían que muchos autos que crees únicos comparten su esencia con otros modelos, incluso de marcas diferentes? Muy grave, digo yo. Les voy a presentar y desenmascarar vehículos que parecen distintos por fuera, pero en su interior son casi idénticos. Hablaremos de su diseño, motores, rendimiento, seguridad, precio y mucho más. Prepárate porque esto no es solo un dato curioso, es la evidencia de cómo las marcas juegan sus cartas para dominar el mercado global. Además, te vamos a dar nuestra opinión como equipo. Quédate con nosotros para descubrir cuáles de estos modelos realmente valen la pena y cuáles son unos verdaderos farsantes copietas. Y no olvides comentarnos desde donde nos estás viendo. ¡Vamos allá! Hyundai Tucson vs Kia Sportage, gemelos con personalidades opuestas. Empecemos fuerte con un par que tiene mucho en común pero también sus diferencias, la Hyundai Tucson y la Kia Sportage. Fabricadas en Corea del Sur, México y otras partes del mundo, estas SUV medianas comparten lo esencial: plataforma, motores, transmisiones y hasta sistemas eléctricos. Es como si fueran hermanos que comparten ADN pero tienen estilos propios. Similitudes: ambas tienen motores Smartstream de 2.0 litros con 180 caballos de fuerza, ideales para un manejo equilibrado. Y versiones turboalimentadas de 1.6 litros que entregan 160 caballos, enfocadas en eficiencia. También comparten sistemas eléctricos, avanzados sistemas de infoentretenimiento y tecnologías de seguridad como el frenado autónomo y la detección de peatones. Básicamente, están tan sincronizadas que hasta podrían terminar las frases de la otra. Diferencias: la Kia Sportage tiene un diseño atrevido, con líneas agresivas y un interior moderno con más detalles tecnológicos, como pantallas más grandes y un ambiente que parece sacado de una película de ciencia ficción. Por otro lado, la Hyundai Tucson apuesta por la elegancia y sobriedad, con un enfoque global que prioriza la atemporalidad. Es como elegir entre un rockero extravagante y un clásico jazzista. Dato curioso: aunque la Tucson parece más seria, en mercados como Alemania y Japón ha sido premiada por su innovación en seguridad, especialmente por su asistente de prevención de colisiones. ¿Sabías eso? Veredicto: si te gusta llamar la atención con un diseño llamativo y moderno, la Sportage es para ti. Pero si buscas algo más sobrio y atemporal, no dudes en elegir la Tucson. ¿Con cuál te quedas? Aunque, seamos honestos, en este punto casi todas las marcas apuestan por lo que sea con tal de vender más. Precio estimado: Hyundai Tucson, desde $30,000 americanos. Kia Sportage, desde $28,500 americanos. Nissan X-Trail vs Renault Koleos, práctica vs lujo. Sigamos con otra dupla interesante, la Nissan X-Trail y la Renault Koleos. Ambas comparten un motor de 2.5 litros con 181 caballos de fuerza acoplado a una transmisión CVT. Esta configuración prioriza la eficiencia, haciendo que sean opciones ideales para familias y aventureros que buscan economía en cada kilómetro. Similitudes: ambas usan el mismo tren motriz y comparten una plataforma base. Tienen sistemas de seguridad avanzados, capacidad para familias y un diseño que prioriza la comodidad en viajes largos. También ofrecen tracción en las 4 ruedas en sus versiones más equipadas, así que no importa si te pierdes en el bosque o en el estacionamiento del supermercado, llegarás a tu destino. Diferencias: la X-Trail ofrece un diseño más sencillo y funcional, con un precio más accesible y una red de servicios más amplia. Es la opción de toda la vida que sabes que nunca te dejará tirado. La Koleos, por su parte, apuesta por un enfoque premium, con acabados de mayor calidad, interiores sofisticados y extras como asientos con función de masaje en las versiones tope. Pero cuidado, porque ese lujo puede salir caro, especialmente si lo comparas con los masajes gratis que te da el tráfico diario.
Dato curioso, la Koleos es famosa por incluir una función de masaje en los asientos delanteros en sus versiones más altas, algo que pocas SUV ofrecen en este rango de precios. Pero cuidado, este lujo también significa costos más elevados en mantenimientos. Veredicto, si valoras la accesibilidad, practicidad y una amplia red de soporte, la X-Trail es tu opción. Pero si prefieres acabados premium y mayor confort, la Koleos te encantará. Lujo o practicidad. Aunque, siendo realistas, ambas opciones nos recuerdan que el lujo muchas veces es solo una excusa para cobrarte más por cosas que tal vez ni usas. Precio estimado, Nissan X-Trail, desde $28.000 americanos. Renault Koleos, desde $31.500 americanos. BMW Serie 1 VS Mini Cooper, sobriedad contra extravagancia. El BMW Serie 1 y el Mini Cooper parecen de mundos distintos, pero bajo el capó tienen el mismo motor turbo de 2.0 litros con 180 caballos de fuerza. Un motor que garantiza un desempeño emocionante, tanto para el estilo retro del Mini como para la elegancia sobria del Serie 1. Similitudes, ambos comparten el tren motriz, lo que significa que ofrecen un rendimiento similar. También tienen configuraciones de tracción delantera o total y cuentan con opciones de personalización tecnológica. Y ambos te harán sentir que eres parte de un club exclusivo, aunque el precio de la membresía no es precisamente barato. Diferencias: el Mini Cooper es un icono retro con diseño compacto y detalles extravagantes que atraen miradas, pero sus repuestos suelen ser costosos y limitados. Es como tener una mascota exótica, todo el mundo la quiere, pero nadie quiere mantenerla. El BMW Serie 1, en cambio, ofrece mayor espacio interior, costos de mantenimiento más manejables y un diseño moderno y deportivo que grita soy sofisticado, pero no me gusta llamar la atención. Dato curioso, aunque el Mini Cooper parece pequeño y divertido, tiene un chasis que le permite enfrentarse a curvas como un auténtico deportivo. ¿Te animas a probarlo? Veredicto, si buscas estilo y exclusividad, el Mini Cooper es tu opción. Pero si prefieres practicidad y menor costo de mantenimiento, el BMW Serie 1 es la elección ideal. Aunque, para ser justos, cualquiera de los dos te hará sentir que estás pagando más por el logo que por las ruedas. Precio estimado, BMW Serie 1, desde $37.000 americanos. Mini Cooper, desde $30.000 americanos. Ford Territory VS Jusen S330, alma china, corazón americano. La Ford Territory es un caso especial. Aunque lleva el icónico logo del óvalo azul, este modelo es fabricado por Jusen, una subsidiaria de JMC en China, y comparte muchos componentes con el Jusen S330, del cual hereda su estructura y motorización. Similitudes: ambos comparten la plataforma base, motorizaciones EcoBoost de 1.5 y 1.8 litros y un enfoque en maximizar la eficiencia de combustible. También cuentan con sistemas de infoentretenimiento similares. Es como si fueran primos que fueron a la misma escuela, pero uno decidió usar traje y el otro prefirió jeans. Diferencias: la Ford Territory tiene adaptaciones específicas para cumplir con los estándares internacionales de mercados como América Latina, mientras que el Jusen S330 está diseñado principalmente para el mercado chino. La Territory, además, tiene más opciones de personalización, pero no se salva de miradas escépticas cuando dices sí, es un Ford, pero hecho en China. Dato curioso: aunque es China, la Territory ha sido diseñada pensando en mercados internacionales, ajustando su equipamiento, acabados y características para cumplir con los estándares de seguridad de América Latina. Es como tener un traje hecho a la medida. Veredicto: si buscas un SUV con diseño moderno y precio competitivo, la Territory es una gran opción. Pero si dudas de su durabilidad por su origen chino, quizá prefieras explorar otras marcas.
Porque, seamos claros, el logo de Ford aquí es más un adorno para intentar convencerte de que no estás comprando algo hecho al apuro. Precio estimado, Ford Territory, desde $27,000 americanos. Yusen DS330, no disponible fuera de China. Toyota RAV4 vs Lexus NX, practicidad y lujo en la misma plataforma. Aquí tenemos una de las comparaciones más interesantes, la Toyota RAV4 y la Lexus NX. Ambos modelos comparten la plataforma GACA, diseñada para maximizar eficiencia y confort. Similitudes, ambos modelos cuentan con motorizaciones híbridas que combinan un motor de gasolina de 2.5 litros con motores eléctricos. También comparten sistemas avanzados de seguridad y plataformas de conectividad modernas. En otras palabras, son como dos caras de la misma moneda, pero una brilla más porque le pasaron pulidor premium. Diferencias: la RAV4 ofrece un diseño práctico con más espacio de carga, 580 litros frente a los 545 del NX, y un precio más accesible. Es el auto para quienes prefieren funcionalidad sin preocuparse por los pequeños rasguños del día a día. La NX se posiciona como una opción más lujosa, con acabados premium, tecnología avanzada y una potencia ligeramente superior. 242 caballos frente a los 222 caballos del RAV4. Es el auto que estacionas lejos del resto para evitar que alguien lo toque. Dato curioso, ambos modelos no solo comparten plataforma, también sistemas de seguridad avanzados, pero el NX añade funciones como asistentes de conducción semiautónomos que elevan su precio considerablemente. ¿Realmente lo necesitas? Veredicto: si buscas lujo y tecnología, el NX será tu favorito. Pero si la practicidad y un menor costo son prioridad, la RAV4 es difícil de superar. Aunque, claro, con ambos pagarás un poco más por pertenecer a la familia. Precio estimado, Toyota RAV4, desde $32,000 americanos. Lexus NX, desde $40,000 americanos. ¿Y tú, qué prefieres? Ahora que conoces todos estos modelos, queremos saber tu opinión. ¿Qué buscas en un auto? ¿Te identificas más con los diseños atrevidos y dinámicos, o prefieres la confiabilidad y el confort? Este es tu momento para decidir. Deja tu comentario y cuéntanos cuál de estas opciones sería tu favorita. Además, dinos qué otros vehículos te gustaría que enfrentáramos en futuros videos. Tu opinión importa y puede inspirar nuestro próximo contenido. Y recuerda, si sientes que los fabricantes están más interesados en tu bolsillo que en tu experiencia, no estás solo. Este ha sido un viaje fascinante por los secretos mejor guardados de la industria automotriz. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Ayúdanos a crecer copiando el enlace y enviándolo a tus amigos. Además, comenta desde qué país nos estás viendo, porque tus ideas y preguntas podrían ser el tema de nuestro próximo video. Nos vemos en el próximo recorrido por el mundo de los motores diésel y la innovación automotriz.